Dímelo, papu. ¿Todo bien? El día de hoy estamos con un invitado muy interesante, muy importante, doctor Albert Alejandro Ávila. ¿Cómo estás? ¿Te puedo decir Albert? Sí, 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 claro que sí. Ok, Estoy bien, gracias. qué bueno, me alegro, me alegro. ¿Qué más? ¿Cómo va tu vida? ¿Todo muy bien? ¿Espectacular? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Excelente? Ahorita Me alegro. en estas fechas, bien, descansando, compartiendo con la familia, Disfrutando mucho. disfrutando. Súper, súper bien. Doctor, médico especialista en emergencias, ¿cierto? Correcto, especialista en emergencias. Una especialidad muy, muy exigente esa, ¿no? A la hora de ejercerla. Pues, obviamente hay unas especialidades en la medicina que puede que sean un poco más tranquilas al cuestión del desgaste físico como tal. ¿Qué tal es esa especialidad tuya? ¿Cómo se desempeña de pronto en la parte física? ¿Es muy, muy pesada? ¿Es tranquila? Sí, la especialidad de medicina de emergencias o medicina de urgencias se caracteriza con que todo es rápido, tomas decisiones rápidas y acertadas, todo es muy dinámico, es muy exigente, pero a veces muchos creen que nosotros trabajamos 24/7, Ok. ¿cierto? Estamos disponibles 24/7, eso sí es cierto. Y vas a encontrar especialistas haciendo eso, pero nuestros turnos generalmente van de 6 máximo 12 horas intensas. Ok, entiendo, Sí hay claro. agotamiento, pero necesitamos reponer esa Ok, energía. perfecto, interesante, me imagino. Adrenalina al mil, me imagino. Sí, trabajamos con la incertidumbre. No Uf, sabemos qué va a llegar, claro. pero debemos estar preparados para lo que llegue. Uf, interesante, interesante, interesante. Eso es lo que hace que sea interesante. Además de médico, veo que también escribes. Cuéntame, ¿cómo se da pronto esa pasión o ese trabajo? Porque, claro, estamos acostumbrados a ver al médico clínico, ¿cierto? Que es muy normal, es como en el concepto en el que mayormente lo tenemos, ¿cierto? Que es como ese médico clínico. Digamos, qué te inspiró, qué te llevó a esta faceta tuya como escritor también? O sea, además de médico, escritor. Bueno, la principal motivación para escribir fue la academia. Digamos que durante el proceso de formación como médico tenemos mucha formación también en investigación y digamos que empecé a escribir artículos científicos, publico artículos de investigación con regularidad y luego empiezo a escribir textos académicos para estudiantes de medicina de pregrado, de posgrado, y es donde llego a publicar como editor inicialmente eh, el libro de toxicología clínica, digamos se llama Toxicología en Urgencias, es Ok. un libro escrito por especialistas eh, para, para ayudar a las personas que no tienen mucha formación en toxicología a hacer las Entiendo. cosas como deben ser, ¿cierto? Como deben ser. Y la segunda es hacemos un libro de semiología, que es como el arte de interpretar signos y síntomas y hacer diagnósticos. Sí. Posteriormente escribimos un libro de trauma, también con otras especialidades como cirugía, neurocirugía, medicina de emergencias, ortopedia, y creamos un libro de trauma muy interesante. Y al final, ya con la experiencia decido como, bueno, ya es hora de sacar mi propio libro como autor y publico el libro El arte de drogarse. Buen libro. Y es un libro que la motivación está dada porque siempre hablamos y cuestionamos a las personas que usan sustancias psicoactivas, hablamos de prevención, ¿cierto? Pero no hablamos de, hey, ¿qué vamos a hacer entonces con los que ya consumen? Ok. ¿Sí? Entonces Sí. el libro está enfocado en eso. Cómo disminuir el riesgo que tienen ellos usando sustancias, cómo decirles, hey, eso no se usa así. Si Ok. lo sigues usando así, vas a terminar en urgencias, en cuidado intensivo. Entonces se usa así. Eso se llama reducción de daño. Reducción de daños, correcto. Parce. Eso es un tema. Siento que eso es un tema que puede generar mucho conflicto. Me imagino que tuviste que enfrentar por el tema que estás tocando, obviamente, ¿cierto? Y también al ver el nombre,
visualmente de entrada puede generar obviamente mucho conflicto. El arte de drogarse, ja, ¿qué es esa vaina? Y escrito, Entiendo. y seguramente muchos dirán, ¿y escrita por un médico? ¿Cómo así? Puede decir uno, ¿cómo así que un médico me está enseñando a drogarme? ¿Cómo enfrentaste, por ejemplo, ese choque de intereses o ese choque de opiniones acerca de ese libro? Sí, mira, y sobre todo que, que cuando, cuando me invitaron a dar una charla sobre el tema, fue en la ciudad de Medellín. Y me invitaron a un evento que se llama Consumos Conscientes. Ok, Y ellos colocaron el nombre de la charla. Y el nombre de la charla se llamaba ¿Cómo drogarse sin morir en el intento? Entonces, además del libro, el tema de la charla fue muy polémico. claro. Pero mira que es una estrategia de marketing, es una estrategia de decirle a las personas que tienen contacto, que consumen sustancias de forma recreativa o con dependencia, que se acerquen, que se acerquen a hablar del tema. Ok, Hubo 1.600 personas en esa charla y fue muy interesante porque hablamos de, tú sabes, por ejemplo, que las dosis de los hombres son diferentes a las dosis de las mujeres y que las dosis de las mujeres dependen también de en qué momento del ciclo menstrual se encuentran. Entonces, por ejemplo, ese tipo de temas, ese tipo de discusiones son muy interesantes y lo que estamos diciéndoles es a la gente, obviamente yo soy médico, ¿cierto? Mi posición es no consumas drogas, claro. pero si lo haces, cuídate, Ok, ¿cierto? sí. Para que una persona pueda salir del tema de las drogas, necesita estar viva. Y entonces yo le estoy diciendo, hey, hay una forma de disminuir el riesgo al que te sometes. Yo te voy a hablar de ese riesgo. Y también les hablo de otras alternativas en la búsqueda del placer, ¿cierto? Diferente a las sustancias. Ok, Pero es todo un proceso. ok, entiendo. Librazo. Está bueno ese libro. Sí, sí, es un libro que pues ha tenido mucho éxito. Ya yo lo leí, está bueno. Eh, donde más lo leen es en España y en México. ¿Sí? Son como los dos países donde más lo leen. Después viene Colombia y otros países de Latinoamérica, Estados Unidos. Pero lo más importante del libro es concientizar sobre un tema del que no queremos hablar, ¿cierto? Y que debemos intervenir y desmitificar y a la vez no estigmatizar a las Eso. personas que lo usan, porque los tenemos estigmatizados, los tenemos como si fueran personas de menor categoría y no, son ciudadanos con todos sus derechos Sí, y como tal debemos sí, brindarles total, una es cierto. oportunidad de disminuir de hacerse daño, cómo hacerse daño y adicionalmente alternativas. Sí, también, pues también siento, desde el punto de vista como lector, también siento que es un libro que la verdad o sea, no tiene un público, hablando de edad, no tiene un público en específico. Siento de que es, bueno, obviamente no para niños, obviamente, porque no van a entender muchos términos, pero siento que es un libro para los que no somos médicos que es muy fácil de entender a pesar de que tú utilizas en algunas partes terminologías médicas. Siento que es muy fácil de digerir, por así decirlo, para los que no tenemos esos conocimientos ni esos términos en nuestro lenguaje, por así decirlo. Y me parece muy interesante porque esa manera de escribir hace que sea mucho más fácil de pronto para padres que tienen hijos adolescentes y quieren tocar y abordar estos temas, porque siento de que esas conversaciones con muchos papás, con sus hijos, las llevan. Entonces, muchas veces no saben cómo entrar a esas conversaciones con los hijos para decirle, primero para que el hijo no se sienta ni juzgado, ni señalado, sí, que no estén hablando con él de manera despectiva, sino que le digan, mira, me leí este libro, estas sustancias funcionan de esta manera, alteran esta otra, no mezcles, muy importante, no mezcles esta con Muy esta. importante. Entonces siento de que es muy fácil de que padres de familia que quieran ya sea evitar el consumo o disminuir si ya de pronto el adolescente está
consumiendo este tipo de sustancias, ¿cierto? Disminuir, sepan cómo, con fundamentos, ¿no? Que hablen con él con bases, que hablen con estudios, que hablen con, ¿cierto? Con otros criterios. Y que no sea, es un capricho de mis papás o es mis papás se están inventando estas cosas. No, no, no. Aquí hay unos temas muy interesantes que siento yo que aportan mucho a la hora de conversaciones, por ejemplo, de ese tipo en hogares. Sí, como tú lo dices, es una de las intenciones del libro, ¿cierto? Uno de los principales errores que se cometen a la hora de abordar el tema es que primero satanizo a la sustancia. Todo es malo, ¿cierto? Y hay otro bando, ¿cierto? Que lo usa que dice que todo es bueno, ¿cierto? Y no, debemos hablar con certeza, con criterio y decir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Ok. Muchas veces te dicen, pero ¿qué puede ser lo bueno de eso? Ok, si no tuvieran algo bueno no los usarían tanto. Entonces debemos ambas partes ser de mente abierta, llegar a un consenso en que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, miremos los riesgos, ¿cierto? Y entonces alguien puede decir, oye, él lo usa solo los viernes, tiene un consumo recreativo, cada 15 Social. días, Eso es ¿cierto? social, consumo social. Y es un consumo recreativo, pero la línea entre el consumo recreativo y la dependencia es muy delgada. Es estrecha, sí. Y las personas deben saber identificar cuándo se va a pasar, porque generalmente se dan cuenta cuando ya la pasaron. Entonces ya dependo de la Claro. sustancia. Y generalmente eso se da cuando aumentas la frecuencia de consumo, ya no solo los viernes, ya no es solo con mis amigos, ahora es solo en la casa porque estoy aburrido y quiero sentir la experiencia, ¿cierto? Empieza a aumentar el número de días y empieza a aumentar la dosis. La Y frecuencia ahí, y la cantidad. ahí tienes un problema, ¿cierto? Estás en riesgo, hay que saber identificarlo. Y yo creo que este tema habla le habla a los padres, a los profesores para decir cómo abordar el tema. ¿Cuáles son esos factores determinantes? ¿Cuáles son esos factores que tienen un valor predictivo positivo, ¿cierto? Que aumenta el riesgo. Entonces, en ese sentido, digamos Me que es, parece maravilloso, de verdad. De verdad, porque es un tema que por tabú mucha gente prefiere no tocar. O sea, de verdad que en parte eres muy valiente al hablar de este tema, abordar el tema, controlarlo, ¿cierto? Y que, sí, o sea, que en gran medida ayuda mucho a la sociedad, ¿no? Porque siento que era un tema muy descuidado, muy a la deriva, muy a mitos, porque hay una sección del libro muy interesante que son 50 mitos acerca de las drogas. sí, sí, sobre sustancias, lo que dicen Sí, coloquialmente, exacto. popularmente. Entonces, claro, mucha gente, porque podías encontrarte con muchas opiniones cuando una persona llega y se presenta de pronto en una situación como esta y tiene desconocimiento total acerca de estas sustancias, de cómo funcionan, de qué hacen, cómo te vas a sentir, si te malviajas, si no te malviajas. Y llega alguien y te dice, no, mira, para que te sientas high, pero ¿qué me va a decir eso? No, te va a llevar una nota bacana, pero ¿qué es llevarte una nota bacana? ¿O qué es esta pastilla? Entonces, claro, ya teniendo uno de pronto conocimientos químicos, físicos, psicológicos de cómo actúan estas sustancias y dependiendo mucho de quién las consuma, tanto sea hombre o mujer, lo que decías ahorita hace un momento, es muy dependiente, no funcionan igual en todos los organismos. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, las personas desconocen que como es una sustancia, con una sustancia química, con unos sitios específicos donde actuar, entonces estas sustancias, por ejemplo, igual que los medicamentos, las dosis dependen de tu peso. Ok. Pero cuando tú estás en una fiesta, en una reunión con tus amigos, tienes un amigo que pesa 90 kilos y tú pesas 55 kilos y se toman la misma pepa. Sí, claro, el otro, el grandecito, pues va a estar muy relajadito, pues normal. Y el otro puede Y tener el un mal otro, viaje, y el ¿cierto? otro allá, llamen una Pero ambulancia. eso nunca se tiene en cuenta. Claro. Por ejemplo, ese tipo de cosas, la dosis dependiente del peso, del sexo, de con qué no combinar, si comiste o no comiste previamente, todo eso tiene un factor que impacta.
en el desenlace final. Claro. Cuando me decías de la cuestión de la brecha entre dependencia, ¿cierto? Del consumo recreativo y la dependencia, porque sé que sacaste un libro nuevo que se llama Microdosis. Sí, correcto. Yo cuando me enteré que sacaste un libro de microdosis, yo dije, esto va a estar bueno y se va a poner heavy. ¿Cómo? Nuevamente te pregunto desde tu posición de médico, obviamente. Cuando tú sacas un libro hablando de microdosis de sustancias psicoactivas, ¿desde qué perspectiva, siendo médico, o sea, con qué te llevó a sacar este libro de microdosis desde tu posición de médico? O sea, porque no he leído el libro, no he tenido la oportunidad de leer el libro, entonces me gustaría que me contaras como desde tu punto de vista como escritor, obviamente, ¿cuál es tu intención con este nuevo libro de microdosis? ¿Cierto? Siendo tú médico, por ejemplo. Sí, la motivación para escribir El arte de drogarse Sí. es diferente a la motivación para escribir Microdosis, ¿cierto? Perfecto. El arte de drogarse hay una motivación y es que jóvenes, ¿cierto? Con buena formación académica, eh, buen nivel socioeconómico, ¿cierto? Están usando sustancias psicoactivas y se enfrentan en el día a día a los efectos secundarios y a las consecuencias de esas sustancias sin conocimiento adecuado, Ok. ¿cierto? Tuve temas cercanos como estudiantes que tuve y como personas que llegaban al sitio donde trabajaba, que lastimosamente algunos murieron, ¿cierto? Entonces, esa fue mi motivación para decir, hay que decírselos. O sea, yo tengo un libro donde hablo de toxicología, este libro, pero este libro es para estudiantes de medicina y para médicos. Y la gente sabe manejar las cosas, sabe tratarlos, pero la gente se seguía muriendo por fuera de los hospitales. Claro. Entonces la motivación para escribir este libro fue, venga, digámosle cómo se debe hacer, cómo se deben cuidar para que no terminen así. Con el transcurso del tiempo empieza a crecer una tendencia Ok. a nivel mundial y llega a Colombia, que es el uso de alucinógenos o psicodélicos. Ok. Entre ellos 4, que son LSD, Dietilamida de ácido lisérgico. la misma, psilocibina de los Ok. hongos mágicos, Sí. el consumo de hongos. Luego empieza la mescalina, ¿cierto? Que es del peyote. Y la Ok. ayahuasca, que La es nuestro yagé. ayahuasca. Eso te iba a decir yo. Ese es popularísimo por acá en el país. Para nosotros es yagé, la ayahuasca, ¿cierto? Entonces son 4 sustancias alucinógenas que en microdosis, o sea, 10 a 20% de la dosis habitual para lograr efectos alucinógenos o para buscar el efecto de una experiencia trascendental, que es la dosis estándar. Entonces se usa el 10% de esa sustancia para inducir y para buscar unos efectos específicos. Entonces, mire que es solamente el 10 al 15%, pues hasta el 20 máximo, y las personas lo consumen y se van a trabajar y se van a su vida diaria bajo con el 10% de la dosis que se supone que es una dosis que no altera tu actividad diaria y que no te lleva a No lleva, alucinaciones. exacto, no altera sentidos ni nada. Entonces, ¿qué busca? Aumentar la creatividad, aumentar la empatía, eh, La atención, me imagino que también la... a bajar el estrés, ¿sí? A tolerar. Reducción de cortisol. Entonces, las personas buscan eso. Y además de otro tipo de objetivos, digamos que los objetivos son varios, dependiendo qué grupo los utilice. Ok. Y resulta que esta práctica se ha masificado en el país. Es más, la industria de la producción de hongos alucinógenos ha aumentado. Ya en Colombia, por ejemplo, tú consigues por Instagram o por otras redes sociales
empresas que están dedicadas a la producción y muchos pueden creer de que están vendiendo drogas, pero es muy importante que sepan que estas sustancias están teniendo muchos estudios clínicos y que estas sustancias van a ser los medicamentos del futuro y que ya están siendo Ok. para algunos trastornos psiquiátricos Psiquiátricos. o psicológicos específicos. Ok. Entonces, probablemente esta industria va a tener un crecimiento exponencial cuando estos medicamentos ya salgan a la venta. Este efecto que generan estas sustancias es muy parecida a de pronto a las píldoras que toman en Silicon Valley para la cuestión de la creatividad, para la cuestión del enfoque. Sí, sí, Tiene mucho que ver con eso. Esos microdosis también. también son microdosis, son las mismas. Ok. Quien motivó y masificó el uso de las microdosis fue Silicon Valley. Sí, sí, es que ellos lo utilizaban. Donde ellos con su exigencia de ser creativos, Claro. aumentar la productividad, empezaron a consumir microdosis de sustancias alucinógenas. Pero como todo, esas microdosis también tienen una forma correcta de usarse. Eso te iba a preguntar. También tienen unos riesgos y no es para consumir todos los días. Eso te iba a preguntar. Existen varios protocolos. Ok. Sí, es que yo te iba a decir. Por eso hice el salto de este libro al otro. Porque dice aquí, dosifícate, no te pases. En el eslogan Sí. Pero entonces, claro, cuando yo digo, pero dosifícate, no te pases. Y si yo empiezo a querer ser más productivo con microdosis, ¿cómo hago para no generar esa dependencia? O sea, esa fue mi duda. Porque yo digo, pero si voy a hacer microdosis, ¿cómo hago para no generar dependencia? ¿O cómo hago para saber, sí, cada cuánto puedo consumirlos para ser más productivo, para tener mayor atención, para ser más empático, pero que no caiga en ese bucle de consumo o que no caiga en ese bucle de que creo que me falta un poquito más, Tin? O sea, ¿cómo hace uno? Porque muchos dirán, no, yo tengo autocontrol, pero y el que no tenga autocontrol, por ejemplo, o el que crea que tiene autocontrol y en realidad no lo tiene, ¿cómo? Eso es una buena pregunta, porque como las sustancias, o muchos están escuchando hablar sobre microdosis, ¿cierto? Sí. Entonces muchos dicen, ok, ¿qué hay que hacer? Entro a internet, leo, entonces veo que acá lo están vendiendo, pido el kit, yo lo siembro, ¿cierto? O algunos ya los compran, pero hay unos que compran el kit y lo siembran y producen los hongos y entonces tienen la duda cuánto es que se deben comer. Ok. ¿Cierto? Entonces, en el libro, en el arte de drogarse, yo hablo de cuál es la dosis. Ahí tengo un capítulo solo de dosis, ¿cierto? Y el peso del hongo fresco y el peso del hongo seco es diferente la dosis, ¿cierto? Entonces, deben saber cuál es la dosis. Y algunos, entonces, que me ha pasado con algunos pacientes, y es que tienen una experiencia positiva la primera vez. Entonces dicen, bueno, si fue positiva y estuvo ¿qué tal bien, si aumento la dosis para que para que me prolongue más el efecto? por Claro. ejemplo? Y entonces aumentando la dosis, buscando un efecto más prolongado o un beneficio más prolongado, terminan teniendo malos viajes. Exacto. Entonces, definitivamente, este tema necesita un seguimiento profesional. Mi recomendación es esa. Está muy bien, si te interesa el tema, busca asesoría profesional. Hay profesionales que ya son expertos en el tema que te pueden guiar, ¿cierto? Te pueden guiar en cómo es el proceso. Hay personas que no lo pueden usar, Eso. ¿cierto? Por antecedentes de algún tipo de trastorno mental en su familia o de él, que puede hacer que la microdosis le exacerbe los síntomas de la enfermedad. Entonces, es importante que sepan que hay unos requisitos para poderla usar y unos requisitos que no te van a permitir usarla. Entonces, debes revisar si a ti te sirve o no te sirve. Además, tiene un seguimiento. Sí. Este es el libro, este es Microdosis, lo que debes saber. En este libro, hay un capítulo que es una guía. Ok. La guía del uso de las microdosis.
y te da el paso a paso de las cosas que debes tener y te da los puntos de seguridad que debes tener. Pero el hecho de que conozcas la guía, ¿cierto? La domines, no excluye al seguimiento profesional. Y es muy Ok. importante tenerlo. Sí, o sea, Y para terminar de responder tu pregunta, definitivamente, este tema de las sustancias alucinógenas es un tema que cada vez toma más fuerza. Muchos profesionales de diferentes áreas, incluyendo la salud, lo están utilizando, ¿cierto? Eh, pero las personas deben saber que no es una sustancia que no interactúa con otras. Entonces, por ejemplo, hay personas que no saben que cuando usan microdosis no pueden tomar alcohol. ok. ¿Sí? Lo que hablábamos de las mezclas. Por ejemplo, no se puede tomar alcohol. Y el protocolo que tú me Sí. preguntabas es, el más conocido y el que tiene más estudios es un día on, 2 días off. Ok. O sea, un día se consume, 2 días no. Un día se consume, 2 días no. Eso es muy importante, ¿cierto? Porque el Ok. uso repetido todos los días te Claro. aumenta el riesgo de dependencia, Ajá. te aumenta el riesgo de malos viajes y te aumenta el riesgo de interacción, ¿cierto? Y supongo que de cierta manera una resistencia. Tu mismo organismo va generando una resistencia a la microdosis y... Más que resistencia es una adaptación. Ok. Se adapta a eso y lo empieza como a tolerar y pierde efecto, supongo. Sí, no logras el efecto deseado. Claro. Sí, 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 tiene sentido. Entonces digamos que 2 días mínimo, supongo que son 2 días mínimos. 2 días off. Ajá, o sea, 2 días sin Ajá. consumir mínimo. Eso va a generar que de pronto tu cuerpo... O sea, no va a llegar a un punto. Si yo llevo ese journey así, mi cuerpo nunca va... Como que, cada 2 días, cada 2 días. No va a llegar a acostumbrarse, tipo, o sea, Ahí la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de usar de la sustancia? usarlas. Porque es que, por ejemplo, me imagino que si de pronto una persona la usó hoy y vio que fue más empático en su ambiente laboral o sí, en su ambiente social, y dice, oye, estuve bien, ¿no? Estuve bien, me desempeñé bien, socialicé bien, pero mañana no tengo esos poderes, por ejemplo. O sea, ahí donde, sí, eso va a ser muy dependiente de cada quien, ¿no? Pero ¿cómo hacemos o sea, cómo harías tú desde médico, o si de pronto tocas ese tema en el libro de cómo aconsejar? Porque sí, tú les puedes decir, no, mira, sí, consume un día y demora 2 días sin consumir. Y es como ya la receta, Exacto. ya está Exacto, solucionado. sí, exacto. Entonces, No funciona así. exacto, correcto. Entonces siento de que lo que dices tú es muy importante, que tienen que llevar también un seguimiento profesional que vaya vigilando eso, porque si la persona de pronto no tiene un autocontrol, dirá, no me va a pasar nada si vuelvo otra vez mañana y consumo porque me sentí bien. Entonces, aquí viene el tema, ¿cierto? Es una sustancia que tiene una vida media larga. Por eso no se consume todos los días. Porque probablemente el efecto te está demorando 48 horas más. Entonces, 72 horas puede demorar, Ok. ¿cierto? Entonces, empezando por allí. Por eso, el consumo no es diario. Adicionalmente, siempre en el seguimiento lo que se busca es identificar por parte del profesional Sí. cuáles son esas banderas rojas que van apareciendo, por muy pequeñas que sean, para saber hasta cuándo llegar, ¿cierto? Esto va a tener un efecto prolongado. O sea, tú no necesitas tomarlo toda la vida. Un ejemplo, las personas que experimentan la ayahuasca o los hongos mágicos buscan una experiencia trascendental y muchos de ellos no necesitan más que una experiencia. Ok. Entonces, hice un viaje, probé el yagé o ayahuasca, tuve una experiencia trascendental, ¿cierto? Y me la guardo. Y tú les preguntas a esas personas,
Oye, háblame de un momento que marcó tu vida. Algunos de ellos, 20 años después, todavía te dicen, cuando probé la ayahuasca, tuve una experiencia que fue determinante para mí. Eso pasa, Ok, pero fue una, no necesitan más, ¿cierto? entiendo. Por eso siempre hay que hablar de motivación. El hecho de que tú estés buscando tener la experiencia cada mes es porque probablemente estás buscando algo que no lo vas a solucionar con las, con los, Exacto, estás con buscando la, llenar cosas que no se tratan con eso. entonces probablemente cuando vayas a la asesoría profesional se van a identificar y te van a poder ayudar en que está bien si querías tener la experiencia, pero hay unos temas que se deben solucionar por otro lado. Entonces ahí es donde viene la psicoterapia como apoyo, donde viene el seguimiento psiquiátrico como apoyo para buscar la motivación que te llevó allá, solucionarlo, pero a la vez acompañarte en ese camino. Ok, entiendo. Obviamente, probablemente algunos que nos estén escuchando van a decir, bueno, pero si una persona tiene, por ejemplo, depresión, ¿cierto? Y tiene algo que se conoce como depresión resistente, y es que no responde a A medicamentos. medicamentos químicos. Y resulta que ahora sabemos que la psilocibina de los hongos mágicos o el LSD van a ser unas opciones terapéuticas, entonces lo va a necesitar con otra frecuencia, probablemente sí, pero ahí va a necesitar el seguimiento profesional. Ahí necesita un psiquiatra apoyándolo, ajustando sus dosis y va a necesitar la psicoterapia como apoyo. Se van a obtener resultados superiores a los que conocemos actualmente con otros medicamentos. Ok, Y esas personas probablemente van a estar mucho mejor. Pero no es como que lo leí, entonces desde mi casa solo lo claro, hago claro. Ah, ya porque me puedo. expongo a un riesgo. Sí, claro. Ya, ya puedo. Ya puedo llegar a la luna y no me pasa nada. ¿De acuerdo? Y las últimas consultas que he tenido de personas que, que usan sustancias en microdosis o en dosis estándar, tienen que ver con malos viajes. Y Ya. muchos de esos malos viajes están dados por haber mezclado, utilizado dosis incorrectas, eh, como, como que fueron autodidactas en el tema y entonces empezaron a experimentar, les fue bien, pero luego se les salió de las Ok. manos. Y mucho de mi trabajo va en orientar y en aconsejar con respecto a cómo reducir el daño. Ok. Me gustaría que me dieras, para que de pronto ellos conozcan, regálame 3 ejemplos de mezclas que no por nada del mundo se deberían hacer, incluyendo todo lo que sea psicoactivo, incluyendo alcohol, incluyendo nicotina, incluyendo todo. Dame 3 ejemplos que tú digas, es muy frecuente porque la gente cree que es inofensivo, pero hacer esta mezcla, paila, o sea, muy paila. Y si la has hecho y has sobrevivido o no te ha pasado nada, muy suertudo tú, pero no la hagas. Eh, una mezcla muy frecuente, ¿cierto? Es la mezcla de cocaína ¿Sí? con Con alcohol. alcohol. Es muy frecuente. Es muy, Entonces las muy personas frecuente. que hacen, estoy muy tomado, ya me siento que estoy borracho, Alcohol, droga depresora. ¿cierto? Entonces, un pase, cocaína o perico, para despertarme. Resulta que allí pasa algo y es que la cocaína que está en la sangre, ¿cierto? Su principio activo se mezcla con el alcohol y produce una sustancia más potente que la cocaína, ¿cierto? Se llama cocaetanol. Ok. Esa sustancia, digamos que tiene otros nombres, pero ese es el más sencillo. Ujú. Esa sustancia aumenta, tiene una vida media, o sea, demora más tiempo en la sangre que la cocaína, hasta 96 horas, y es más potente. Eso es lo que hace que muchos de ellos se les infarte el riñón, tengan infartos cerebrales o tengan infartos cardíacos. Eso puede Ok. pasar. Y digamos que esos pacientes los he tenido. En el transcurso de mi vida profesional he tenido infartos de riñones, 24 años, una paciente, ¿cierto? Claro. Extranjera que vino a Colombia
a una fiesta con unos amigos en una finca y terminó con un infarto en el riñón. Eh, La vuelta colombiana. Infartos cerebrales, ¿cierto? Secundario a la mezcla. Pero lo que más vemos son infartos, Ok, infartos cardíacos, cardíacos. cardíacos, arritmias e infartos por la mezcla. Claro, porque es... Ese es uno. Ok. El segundo, por ejemplo, el popper. Sí. Entonces, el popper es un depresor. Ujú. Entonces, no lo puedes mezclar con alcohol, Porque es también depresor. es también depresor. Entonces, se desmaya, Claro. Se baja mucho el ritmo cardíaco y llega a un puedes desmayo. entonces, dependiendo del grado de depresión, puedes tener problemas respiratorios. Entonces, se murió, el Se murió vómito. dormido. No, digamos que fue una mezcla de depresión. Y, por ejemplo, mezclarlo con la marihuana. Entonces, cannabis, popper, tampoco es una buena idea, ¿cierto? Digamos que el popper tiene sus formas de usarse correctamente. Algunos desconocen, por ejemplo, que el popper no te puede caer en la piel porque te quema, ¿cierto? Entonces hay que lavar. Entonces hay una forma de usarlo adecuadamente, Ok. humedecer una gasita, un algodón, olerlo desde ahí. Ese tipo de cosas, digamos que son de las que charlamos en Sí. el libro. Pero esas mezclas de popper con esas sustancias debemos evitarlas. Por Ok. ejemplo. Dicen, hay un dicho muy popular que dicen que tú puedes tomarte una traba. Es decir, tú puedes estar fumándote de pronto marihuana, que es lo habitual. Puedes estar fumando marihuana y si llega alguien a ofrecerte un trago o una cerveza, te la puedes tomar. Pero si tú estás tomando primero, ya tienes alcohol en sangre, o sea, si ya estás tomando y llega alguien a ofrecerte la marihuana y te la fuma, dicen que eso es el mal viaje y la traba más asquerosa que se han podido haber pegado. O sea, ellos dicen, tú puedes, o sea, no es lo mismo, el orden de los factores aquí se altera el producto según el dicho popular. Dice, el dicho es como, tú puedes tomarte una traba, sí, emborrachar una traba, pero no puedes fumarte una borrachera, es así. Puedes emborrachar una traba, pero no puedes fumarte una borrachera. Y tiene lógica, ¿no? O sea, si tú lo ves desde el punto de vista de cómo actúa la sustancia, probablemente con el alcohol con su efecto depresor, ¿cierto? Eh, ya ha llenado esos receptores GABA y te tiene down, Exacto. ¿cierto? Cuando tú mezclas entonces otro depresor como los cannabinoides, ya hay un efecto predominante Sí. depresor. Y es muy rápido, ese efecto es muy rápido. Entonces, al mezclarlo con cannabis, entonces vas a tener esa mezcla de depresores en ti y es Claro. lo que te va a ocasionar ese efecto negativo. Ese efecto negativo. Otra pregunta, otra duda que tengo, que yo creo que escuché o que vi una vez. ¿Qué tan cierto es de que las dos primeras caladas, o sea, las dos, tres primeras caladas de un porro de marihuana son los que te traban y ya? El resto de porros que tú te estás pegando con ese mismo porro simplemente es daño para los pulmones por el humo. O sea, ¿qué tan cierto es eso? No, la dosis sigue aumentando, Ok. ¿cierto? Entonces, con cannabis, eh, lo que sí puede pasar, o sea, si tú empiezas un primer plon, un segundo plon, tienes unos efectos, Sí. ¿cierto? Lo que sucede es que los efectos son diferentes, Ok. ¿cierto? Entonces probablemente uno o dos plom, dependiendo si lo usas con regularidad o no lo usas con regularidad, va a tener unos efectos. Por ejemplo, el que lo usa ya con regularidad no tiene los efectos que buscan las personas que lo usan ocasionalmente. No Ocasionalmente. los van a tener. Por ejemplo, esa sensación de bienestar, la risa, ¿cierto? La empatía, los estímulos táctiles, que por eso se usa en chemsex, ¿cierto? Ok. Por esos efectos de cómo aumenta la sensibilidad de la piel y los receptores. Y por eso, digamos que hay personas que buscan esos efectos. Cuando lo usan con regularidad, ya no los tienen. Claro.
prácticamente lo usan para sentirse bien, ya no buscando un efecto, sino porque ya ellos perdieron eso. Por eso, ya ahí se habla de dependencia. La dependencia se determina en que primero lo uso, primero en la experiencia recreativa lo uso porque quiero un efecto Ok, positivo. sí. Ya en la dependencia lo uso para no sentirme mal. Mira la diferencia que hay, ¿cierto? Entonces los efectos son diferentes en ese sentido. Pero cuando tú empiezas a usar y aumentas el consumo de plon, si te pasa, tienes un mal viaje, ¿cierto? Claro. Entonces, sí van a ser determinantes cuántos son. Cuando una persona de pronto, eh, sea por accidente o por decisión propia, quiera generar abstinencia de estas sustancias, los síntomas y efectos que ellos dicen tener cuando se están recuperando, son efectos literales o son efectos producidos por el cerebro para que le deje esa sustancia. Me explico. Si una persona está buscando salir, por ejemplo, de consumo de marihuana a través de fumado, pues hay gente que dice, tengo 2, 3 días que no fumo y tengo un dolor de cabeza desde hace rato, yo sé que eso me lo va a quitar un porro de marihuana. Y tú dices, no, o sea, o sea, sí, sí, sí me explico, o sea, eso es se ponen hipocondríacos o es literalmente, o sea, son síntomas reales, reales, o es cuestión del cerebro, ese tipo de cosas. Es una buena pregunta. La respuesta es sí, son síntomas que debemos atender, que ¿Ok? debemos reconocer y que debemos entender de que esos síntomas son verdaderos y la persona necesita manejarlos. Obviamente no queremos que si tiene abstinencia de cannabis, pues le demos cannabis, Ok, ¿cierto? sí, correcto. Porque la persona está tratando de dejarlo, entonces tiene insomnio, no puede dormir, está irritable, de mal genio, pelea, está grosera, tiene náuseas, tiene vómito, tiene temblor, tiene dolor No de tiene cabeza. apetito. Y hay mucha gente que le dice, ah, eso es abstinencia, y es como si fuera, Se lo está eh, inventando. sí, pero Sí, lo sí, sí. estigmatizo porque es abstinencia y lo discrimino porque tiene abstinencia Ok, en vez de ayudarlo. sí. Entonces, hay unas formas en que tú puedes ayudarlos. Unas formas son con medicamentos y otras sin medicamentos. Entonces, por ejemplo, una de las formas sin medicamentos es hacer ejercicio. Y hacer ejercicio a alguno le puede parecer algo pequeño. No, es tan importante el efecto del ejercicio para abstinencia y para otras cosas. Pero el efecto de hacer actividad física es tan importante que con eso tú produces endorfinas. Sí. Y las endorfinas te dan sensación de bienestar, te dan Dopamina. placer. Y entonces con eso disminuyen los síntomas. Otro punto muy importante es la meditación. La meditación no entendida desde el punto de vista religioso, Ok. sino la meditación entendida como la estimulación cerebral y la activación de vías que conectan diferentes áreas del cerebro que son capaces de producirte placer, calma, enfoque. Es muy importante la meditación. Perfecto. Existen la terapia con frío, colocarse compresas de frío en el cuello, en las áreas que me duelen porque da dolor muscular. El frío también produce mucho alivio. Uf. Y digamos que fluimucil, los Sí. sobrecitos de fluimucil Sí. o N-acetilcisteína, digamos para no hacer publicidad, ¿cierto? Pero N-acetilcisteína en Sí. sobrecitos, en 1 o 2 sobres al día, generalmente 2 sobres al día, en la mañana y en la noche, de 500 miligramos disueltos en agua, te van a ayudar mucho con los síntomas de abstinencia por cannabis. Y para el insomnio tenemos eh, la melatonina. La melatonina son tableticas, ¿cierto? Que vienen, ayudan a dormir. Algunos vienen en cápsulas, generalmente vienen en dosis de 3 miligramos. Entonces la persona se toma, digamos que 2 o 3 tabletas, empieza con 2, si no le funciona la dosis puede subir a 3, ¿cierto? El 3 le da 9 miligramos,
Es la dosis máxima que recomendamos, Ok. ¿cierto? 3 tableticas para dormir, para manejar el insomnio. Y con esa suma de las cosas que dijimos, puede manejar la abstinencia adecuadamente. Y, pero lo más importante es el apoyo familiar. Así que como familiares, como amigos, entendamos de que esos síntomas son reales y que debemos ayudarlos. Porque él está tratando de dejarlo, pero la abstinencia es molesta, es dolorosa, es incómoda, me tiene mal, me tiene con náuseas, Estresante. Claro. me tiene enfermo. Y debo ayudarlo para solucionarlo. Es que eso es, pues, eso es un tema heavy, pues, o sea, esa recuperación me imagino que es un tema, o sea, es de mucha voluntad también, o sea, es de ser muy, sí, muy fuerte en ese aspecto. Pero también necesita apoyo Claro, de claro, tu sí, sí, por círculo eso, social. claro, Sea totalmente. cual sea tu círculo social, necesita apoyo de tu círculo social. Y poner límites, ¿no? Pues en el sentido de que, hey, pues, nosotros hacíamos esto, por ejemplo, si tú estás con un grupo de amigos, hey, nosotros hacíamos esto, pero yo me quiero salir, pues no me ofrezcan, no me, pues poner cierto, siento que poner la posición, poner muy en clara la posición en la que estás tomando esa decisión de ese proceso que vas a hacer. Ay, papá, Digamos que a veces toca cambiar de círculo social, mm, ¿cierto? A veces para poder superarlo hay que cambiar de grupo de amigos, porque este tiene una influencia negativa que no te lo permite, ¿cierto? Entonces tu apoyo probablemente no sea ese grupo, sino que sea el más cercano del círculo familiar. ya, O estos amigos que siempre han estado ahí, pero que me alejé de ellos porque teníamos diferencias y una de las diferencias eran las sustancias, por ejemplo. Probablemente ahí encuentres un apoyo. Digamos que para cada persona es diferente, pero tener un grupo social o familiar que te apoye también es importante y es determinante. Y el grupo social debe entenderlo, como familia deben entenderlo, que los procesos no siempre son exitosos y a veces la persona vuelve y cae, pero no es para discriminarlo, es para decirle, oye, mira, empezaste, fallaste, pero arranca otra vez, que mira que ya claro, empezaste. correcto, Estar ahí, estar ahí. Y probablemente no sea en la primera, probablemente no sea en la segunda, pero si tú estás ahí apoyándolo, probablemente lo vas a ayudar. Eso es importante. claro, Sino que total, los grupos sociales o las familias se frustran mucho, ¿cierto? Se frustran mucho y terminan tomando conductas que no convienen, como los ultimátum, ¿cierto? O lo dejas o te vas de la casa, exacto, o lo dejas o no vuelves a la sí, los casa. ponen contra la espada y Los la pared, ultimátum rompen la relación. claro, Las restricciones drásticas de esa manera rompen la relación. Digamos, obviamente debe haber límites, ¿cierto? O debe haber conciliación, en, pero no los ultimátum y no los comentarios negativos, ok, ¿cierto? Es más, mira, hay una técnica tan sencilla como que cuando tú le hablas a la persona, sí, no le digas lo que directamente a ella, sino lo que tú sientes o tú esperas. O sea, entonces, yo siento que lo estás haciendo bien. Yo creo que si tú lo manejas de esta manera, probablemente va a ser positivo. Entonces estoy dispuesto a ayudarte para hacer ese proceso. Es que tú esto, es que tú lo otro, es que tú lo sí, haces se así, sienten, es que tú claro, no tienes la fuerza de voluntad, es que tú eres débil, es que tú arrancas y lo dejas porque tú nunca terminas lo que inicias. Ese tipo de comentarios así y en ese claro, bombardeo sí, que sí, lo sí, dije como obvio. muchas ideas, así lo reciben las personas. Eso no, eso no lleva a buenos términos. Existen técnicas adecuadas para manejar la situación y ayudar en el proceso y no para agravarlo. Exacto. A veces Sí, lo agravamos sin saber. sí, justamente estaba leyendo un estudio que cuando si tú tienes niños pequeños y el niño hace algo que está mal, lo más común es que el papá le llame la atención y lo regañe o le alce la voz para decirle que eso está mal o que se equivocó. Pero hay un estudio que demuestra que los susurros, que hablar en susurro, activa más la parte prefrontal del cerebro, que es la que capta la atención de las cosas. Entonces es más efectivo, más que el regaño,
susurrarle y decirle lo que le vas a decir de manera suave, tranquila y calmada para que él entienda y lo va a asimilar mucho mejor. O sea, porque vas a tener más la atención de la persona porque activas esa zona del cerebro. Sí, digamos que este ejemplo sirve para decirle que hay áreas cerebrales que se activan con diferentes intenciones, pero hay una forma correcta de hacerlo, ¿cierto? Claro, En el caso que tú pusiste como ejemplo, tiene su explicación exacto. científica y en el crecimiento del feto y las áreas que se estimulan. Pero eso no quiere decir de que hey, existen técnicas para llegar a las personas, para aumentar la motivación, para hacerlo adecuadamente y debemos aprenderlas, Exacto, ¿cierto? sí. Probablemente el principio sea diferente, pero viene del mismo trasfondo Exacto. científico y Correcto. hay que usarlo. Exacto. Sí, totalmente. Oye, aquí ojeando, ¿no? Aquí así esto tiene términos muy médicos. O sea, esto tiene. O sea, hay muchos términos y muchos conceptos aquí que son médicos, full médicos. O sea, que no entiendo de qué están hablando. Este libro que leí, del arte de drogarte, tiene términos médicos, pero lo entiende. Siento que lo entiende el público en general sin tener estudios previos, obviamente. ¿El otro libro de microdosis también es como este o es más como este? O sea, ¿es más para médicos o es para público en general? Eh, bueno, el arte de drogarse Sí, es un libro que está escrito para cualquier persona, ok. para el público en general, ¿cierto? Cada capítulo empieza con una historia, storytelling, ¿cierto? Para contextualizar sobre qué vamos a hablar y luego se hace una explicación de la parte científica en un lenguaje sencillo. Pero el último, el de microdosis, lo que debes saber son historias. Todo el libro está escrito con historias. No, ¿en serio? Entonces, son las historias del doctor Alejo y sus pacientes y las experiencias que han tenido. No te creo. Entonces, nunca vas a encontrar como la tabla de, Sí, no, sí, sí. todo está contado en forma de historia y toda la explicación que necesitas saber sobre ese tema está en la historia. Entonces, cualquier persona lo puede Yo leer. tengo que leerme ese libro. Sí, es muy entretenido. Qué bueno, me alegro. Oye, y bueno, y ahorita, cuéntame, a futuro, ahorita mediano plazo más o menos, ¿qué proyectos tienes en esta cuestión de los libros? ¿Qué viene para el doctor Albert Alejandro? ¿Qué viene ahorita? Bueno, ahorita, digamos que en el tema de los libros, Sí, estoy escribiendo un libro. ok. En este momento el que estoy escribiendo ya no está en el tema de las sustancias psicoactivas, sino que es un libro que habla sobre la problemática social que tenemos con el tema de la agresión a las mujeres, la violencia contra las mujeres, eh, con fuego o con sustancias químicas. Es un libro que hace alusión a las mujeres que han sido quemadas, ya sea con el combustible como gasolina, alcohol o sustancias químicas. Y toco ese tema en ese contexto que muchos lo desconocen, pero que yo en mi trabajo día a día lo veo y es algo que quiero mostrar para que la sociedad tome conciencia de lo que estas mujeres están pasando, no solo en la parte física, sino también en su parte psicológica. Claro. Es que es cierto, se me olvidaba que tú eres experto en toxicología y experto en quemados. Sí, sí. Digamos que en mi formación profesional, pues, he tenido la fortuna de tener áreas de experticia. Sí, Una de esas es, como tú lo mencionas, la toxicología, pero actualmente, sí. además de hacer muchas cosas de sustancias psicoactivas, eh, yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo de pacientes quemados y digamos que llevo años haciéndolo y me he vuelto experto en este tema y no solamente quiero enseñar sobre el tema a- al personal de la salud, Claro. sino que quiero hablar de esta problemática que tenemos en nuestro contexto
en nuestro país, y que estas mujeres necesitan que la sociedad lo vea Claro. y se tomen medidas adicionales y se prevenga y las tengamos en cuenta. Maravilloso, me parece un buen tema, al cual te voy a invitar a otro podcast a que hablemos sobre ese tema, me parece muy interesante. Claro que sí, cuando quieras. Perfecto. Mira, muchísimas gracias por el tiempo que sacaste para este episodio. Ha sido un placer completamente. Estamos agendando y cuadrando para un próximo episodio con hablando un poco de quemados, de todos estos mitos, de cuidados, de prevenciones. Me parece un tema genial. Claro que sí. Sobre todo ahorita en diciembre que la gente se quema mucho con pólvora, hombre. No prenda pólvora. Sí, sí, digamos que tenemos una responsabilidad también de prevención, Sí, ¿cierto? total. Y es que para pasarla bien no necesitas pólvora. Déjaselo a los profesionales. Perfecto. Es tiempo de que en nuestro país haya eventos profesionales lindos, masivos, con todas las normas de seguridad, que las personas asistan, lo vean, lo disfruten y se vayan a sus hogares sin quemarse. Es tiempo de que nuestro país sea así, que la pólvora solamente la produzcan los expertos en producirla y los expertos en quemarla o en hacer los eventos. Nosotros somos espectadores, lo disfrutamos y nos vamos a nuestros hogares. Pero lo hablaremos en un próximo Perfecto, episodio me de tu parece podcast. maravilloso. Muchísimas gracias. Con todo gusto.